Estamos ya en estos momentos en comunicación con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, a quien le damos las buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos a esta hora y, por favor, el análisis de lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, gracias por la convocatoria. En primer lugar, yo quisiera resaltar, más allá de las discrepancias, porque toda resolución judicial siempre es controvertida, sobre todo cuando se trata de personajes vinculados al ejercicio de la política. Yo quiero resaltar la docencia que ha hecho la magistrada, que no es usual cuando se lee una sentencia, aunque no se ha leído, sino se ha explicado, en el sentido de hacer una especie de pedagogía, porque hay que tener en consideración que la razón de ser del sistema de justicia es servir a los ciudadanos. Y los ciudadanos, como ciudadanos que somos, necesitamos que los magistrados nos expliquen por qué razones toman una decisión a favor o en contra. Y creo que lo que ha sucedido esta mañana, más allá de las discrepancias, es una forma de hacer pedagogía para explicarle al ciudadano cuáles son los razonamientos, las inferencias que ha desarrollado la sala para llegar a la conclusión de una sentencia condenatoria, que no es usual. Eso es en el aspecto formal. En el aspecto de fondo, evidentemente, que acá se ha recurrido a la denominada prueba indiciaria. Es decir, existen dos tipos de pruebas, las pruebas directas y las pruebas indirectas, que son como se denominan pruebas indiciarias. Como acá no se pudo constatar la entrega física del dinero, como sí sucede en otros hechos criminales, se ha tenido que recurrir a una serie de declaraciones testimoniales que han coincidido de manera absolutamente clara y precisa en que sí hubo entrega de dinero físico tanto en la primera como en la segunda campaña. Y esta entrega implicó pues entregar dinero de procedencia desconocida, de procedencia ilícita. Como sabemos perfectamente, el gobierno chavista de aquel entonces, estrechamente identificado con temas de corrupción, y en el caso específico de Odebrecht, una empresa que ha tenido una hegemonía en el ámbito de la corrupción y la impunidad, las declaraciones de diferentes personajes, que incluso uno de ellos son ya colaboradores eficaces que se han convertido en testigos, han generado la suficiente convicción en los magistrados para poder tomar esta decisión de aplicar una sentencia condenatoria. Sí. Sí, justamente quería consultarle un poquito, ¿no? Después de este análisis que bien nos ha dado. La sentencia se ha ejecutado hoy de manera inmediata, ¿verdad? Sin embargo, muchos se preguntaban por qué esta ejecución inmediata si estamos solo en un adelanto de fallo. ¿Por qué no se esperó a la lectura de sentencia completa que recién se va a dar el día 29 de abril? Si nos podría explicar este mecanismo, por favor. Siguiendo en la línea de la pedagogía, ya que estamos hablando de eso. En el artículo 402 del Código Procesal Penal se establece que cuando hay una sentencia condenatoria, que evidentemente es una sentencia provisional, porque esa sentencia va a ser objeto de una apelación y tener que ser revisada en una segunda instancia, la ley procesal penal establece que la persona que ha sido objeto de esta condena tiene que ser físicamente detenida. Es cierto lo que ha manifestado una de las defensas en el sentido de argumentar que el Tribunal Constitucional ya ha dejado sentada alguna jurisprudencia que mientras no se lea en su totalidad y además mientras no se entregue físicamente la sentencia a los condenados, esta detención provisional podría ser hasta cierto punto considerada como una decisión arbitraria. No se conoce cuál es el razonamiento que la sala ha utilizado para ejecutar inmediatamente la sentencia sin perjuicio de lo que pueda suceder en segunda instancia. En el caso del señor Ollantumala y Nadine, son personajes políticos y desgraciadamente hay precedentes sumamente negativos respecto a personajes políticos que han recurrido, por ejemplo, al asilo político como un medio de defensa. Entonces, yo creo que la sala en alguna medida ha tomado ciertas previsiones para que eventualmente los condenados no hagan uso de algún tipo de mecanismo para evadir la responsabilidad penal, porque sobre todo en estos casos es muy fácil recurrir a la persecución política y de esta manera recurrir a mecanismos que no se aplican normalmente a cualquier condenado, ¿no? Doctor,
la situación de Nadine Heredia es un poco complicada por el tema de salud. ¿Sí? ¿No se escucha? No. A ver, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Luis Lamas Puccio. Paola tenía una pregunta justamente referente a Nadine Heredia. Sí. ¿Ahora sí nos escucha, doctor? Sí, ahora sí te escucho a ti. Correcto. Bien, le consultaba justamente el caso de Nadine Heredia, que ella tiene un cuadro de salud delicado en estos momentos. Bueno, ese es un tema aparte. Estamos acá analizando la sentencia condenatoria. La forma y la manera como se va a ejecutar es un tema distinto. El estado de salud, en líneas generales, a no ser que estés en un estado terminal, internado en una clínica, en una sala de cuidados intensivos, asistido, porque si efectivamente no tienes esa asistencia te vas a morir inmediatamente, tiene mucho de relatividad, porque efectivamente pues, hay un deterioro de la salud de todas las personas, pero eso no justifica que porque yo tengo asistencia médica no pueda ser objeto de una detención física. En todo caso, claro, la señora Nadine Heredia puede recurrir a un médico legista para que se le haga una evaluación y verifique si corresponde realmente una detención física en las condiciones como las brinda el Instituto Nacional Penitenciario. En todo caso tenía que ser trasladada a un nosocomio porque está en gravísimo riesgo su estado de salud. Correcto, correcto. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, que ha hecho un análisis bastante completo de este adelanto de fallo que ha dado hoy el Poder Judicial y que ha sentenciado a 15 años de prisión a Ollantumala y a Nadine Heredia. Gracias, doctor Lamas Puccio, por estos minutos. 1:46 de la tarde, Pau. Así es. Agradecemos al doctor por esta entrevista.